capítulo de Aprende a Desaprender, un podcast donde cuestionaremos lo que se nos dio aprendido y tomaremos lo que nos sirve para así vivir una vida con sentido. Yo soy Verónica Vázquez, psicóloga especializada en trauma, y hoy les traemos un tema que, como pasa a mis pacientes, seguramente va a haber muchísima gente detrás de este micrófono que le pase igual y que tal vez hoy día, con toda esta conversación, con todo este episodio, te puedas llevar mucho más de lo que es el miedo y cómo afrontarlo y cómo hacer que no te paralice y cómo realmente afrontar el miedo y qué pasa a veces hasta en tu cabeza cuando nosotros sentimos miedo. Entonces, obviamente, para empezar, ¿qué es el miedo? El miedo es una respuesta emocional que todos tenemos, una respuesta natural, es una emoción básica que ya no solo ni siquiera los seres humanos sentimos, sino hay hasta animales que ya sienten miedo, porque es una manera de protección que los seres humanos tenemos para existir en el mundo. Es la percepción que nosotros tenemos hacia una amenaza o a un peligro, y en la infancia los miedos pueden surgir de experiencias traumáticas, justamente puede ser la influencia que nosotros tenemos del entorno o la imaginación que nosotros creamos en medio de este mundo real e imaginario que tenemos los niños. Los niños pueden fabricar miedos a partir de situaciones que pueden llegar a ser para ellos desconocidas o inseguras, como forma o mecanismo de defensa para comprender y poder controlar también tu entorno. Esa es una de las razones por las que nosotros también como comenzamos a fabricar miedos que haga que nuestro cerebro le dé un significado o le dé una razón a todo lo que nosotros vivimos o pasamos. La crianza, la exposición a ciertos estímulos y la capacidad de manejar el miedo juegan un papel súper importante en cómo se desarrollan todo este tipo de temores y situaciones que nosotros como niños vamos pasando. Y justamente si es una emoción básica, ¿para qué te sirve el miedo? Tiene una función evolutiva importante. Te prepara el cuerpo para enfrentar o evitar situaciones peligrosas. Actúa como un mecanismo de supervivencia al activar respuestas fisiológicas, conductuales, que aumentan como las posibilidades de sobrevivir ante las amenazas. Entonces, por ejemplo, uno tiene miedo a los perros, entonces en ese momento tus manos comienzan a sudar, tu mente comienza a decir, sal corriendo, y sales corriendo. Además, el miedo puede ser una herramienta para aprender y evitar riesgos futuros, porque el miedo, ¿por qué es una emoción básica? Es porque su principal función es la protección. En cantidades adecuadas, el miedo es protección y te ayuda a que tú como ser humano evoluciones, tú como ser humano te cuides, tú como ser humano hasta practiques todo ese amor propio que a veces le tenemos, que solemos hablar, pero obviamente en cantidades desproporcionadas no te da nada de protección, sino tal vez hasta te quita todas las oportunidades y realmente te hace vivir una parte totalmente insana de ti, una parte totalmente insana de tu mente y de tu cabeza. Por eso, en exceso o mal gestionado, el miedo de verdad puede ser paralizante y afectar negativamente tu calidad de vida. En general, el miedo tiene un propósito adaptativo, pero su impacto depende de cómo se experimente y cómo gestiones tú el miedo. En un contexto, obviamente, hablando desde el trauma, el miedo puede ser una respuesta natural a experiencias difíciles que tú hayas pasado, a heridas que hayas tenido que pasar y que hayan tenido que desencadenar procesos de afrontamiento justamente a la herida a la que hayas tú tenido que enfrentarte. Pero en casos de trauma persistente pueden ser beneficiosos para obviamente buscar que te dé esa parte de buscar ayuda, saber, yo tengo tanto miedo a esto, sigue repitiéndose esto desde esa herida en la que yo experimenté y que así yo pueda ir, gestionarlo y superar estas experiencias. Tal vez el miedo sí es esta parte hasta que te dice, tal vez esta manera en la que tú estás viviendo no es la manera en la que tú quieres vivir. Tal vez todo el trauma que tal vez no quieres ver, el miedo te ayuda a que sientas tu miedo y digas, no, yo no quiero seguir viviendo así. Tal vez no directamente ves el trauma, pero sí es ese primer paso para ir y buscar esa ayuda necesaria. Sin el miedo nos hubiéramos extinguido, porque el miedo te ayudaba a protegerte.
El miedo te ayudaba a que también veas a las cosas amenazantes a tu alrededor y que realmente en eso te elijas a ti. Y ahora que ya sabemos qué es el miedo, para qué te sirve, cuándo realmente te protege, ahora tal vez sí tenemos que desaprender cuándo el miedo no es protección y dónde realmente necesito trabajar en mi miedo para que así no me limite y que realmente a mí me deje dar esos pasos para realmente conseguir y poder vivir toda esta vida con sentido que yo estoy buscando vivir. Y para identificar cuando realmente un miedo te esté paralizando, tal vez sí puedes ir y chequear, como siempre les invito a chequear, tal vez dentro de ustedes o alrededor de ustedes, cómo se ve mi vida. Tal vez qué miedo familiar existe. Tal vez estoy cargando un miedo que no es mío y tal vez sí es un miedo que hay en mi familia. Tal vez hay momentos que ni siquiera puedo yo identificar mis propios miedos. Voy a darme un chance para acercarme a las personas más, mi familia, a las personas más cercanas a mí, ver qué patrones familiares existen. ¿A qué ellos le tienen miedo? Por ejemplo, a no tener estabilidad económica. Tal vez ahora yo tengo todo un tema con el dinero justamente porque ellos siempre repetían mucho, no, es que no hay, es que qué miedo, ¿cómo puede ser posible que no podemos invertir en esto porque tal vez nos puede ir mal, no, qué miedo, no te lances a eso. Y ellos eran personas tal vez igual no se lanzaban y tal vez ahora yo vivo desde ese miedo. ¿Desde dónde estoy viviendo yo? 2, tal vez para ver si igual yo estoy viviendo desde el miedo y me está paralizando, ¿qué estoy repitiendo? ¿Qué en mi vida yo estoy repitiendo? Tal vez hay muchas veces que no tengo una pareja estable porque tal vez tengo miedo a que me hagan daño. Tal vez no, todo el tiempo no estoy saliendo a conducir el carro porque tal vez tengo miedo, hay un miedo de que vaya y choque y algo malo realmente pase, de que cosas malas pasen. Me doy cuenta que todos mis amigos están saliendo de viaje, hay paseos familiares y yo no voy. Tal vez estoy repitiendo muchísimas veces el no ir de viaje. ¿De dónde están haciendo este miedo? ¿A qué realmente le estoy teniendo miedo? Para que así tal vez yo pueda dejar de paralizarme y dar esos pasos. 3, tal vez ir y chequear qué oportunidades propias estoy perdiendo. ¿Cuántas veces no me he lanzado a algo, no he hecho algo o me he paralizado por miedo? Tal vez miedo a no ser capaz, miedo a que no me vaya bien, miedo. ¿Cuántas oportunidades yo estoy dejando pasar? 4, a veces tengo acciones que no tienen sentido, o sea, que tal vez tengo que llamar desenfrenadamente a mi madre porque es que algo le va a pasar. Tal vez realmente sí, todos mis compañeros se van a comer en tal lado y no, yo no puedo ir porque qué miedo, puede pasar algo con algo. Entonces tengo tal vez acciones que yo ya me estoy dando cuenta que tal vez a veces no tienen sentido. Y la última y súper importante, el evitar. ¿Cuántas cosas yo estoy evitando? Que tal vez hasta engloba un poco todo lo que he dicho. Tal vez estoy evitando oportunidades. Tal vez estoy evitando actividades. Tal vez estoy evitando relaciones. Tal vez estoy evitando demasiado justamente porque el miedo me está paralizando. El miedo funciona en el cerebro como un por si acaso. Es, como les decía, es protección. Es un mecanismo que nosotros creamos para sobrevivir. Entonces, el miedo comienza a funcionar en la cabeza como un por si acaso. El problema es que cuando nosotros tenemos una situación de miedo, no es que solo enganchamos el miedo a esa situación, sino a todo lo que le rodea. Si volvemos al tema del miedo, del dinero, por ejemplo. Tal vez en mi familia hablaban muchísimo, no, es que no hay, es que qué miedo nos va a pasar esto. Entonces, yo a lo que mi familia le tenía miedo era a la escasez. Pero alrededor de la escasez estaba el dinero. Entonces ya no solo le tengo miedo a no tener, también le tengo miedo al dinero, también le tengo miedo a tener un nuevo negocio, a salir y enfrentarme a algo. O a comprarme 2 cafés en la semana, porque no, es que estoy gastando demasiado dinero. Tal vez hasta generamos toda esta mala interacción con nosotros mismos del dar y el recibir. Comienzo a tener miedo de dar por gastar
porque va a haber escasez, y también tengo miedo a recibir porque no merezco, porque no, mejor que ellos no gasten. Pero entonces ya ni siquiera ahora, si vamos a lo que por el miedo el que comenzamos, el por si acaso comenzamos, tal vez estaba conectado en la escasez, pero todo lo que esté alrededor ahora me comienza a dar miedo. Y esto, el por si acaso, igual si ustedes tienen como más interés de este tema del miedo, ya saben que uno de mis autores preferidos, psiquiatras preferidas, es Anabel González, y justo ella tiene una entrevista en Aprendemos Juntos y habla ella sobre superar el miedo. Y justamente vayan, revísenlo, búsquenlo en YouTube. La entrevista está como Superar el miedo, la clave para la vida sana, Anabel González. Pero me quedé tanto con esa parte de toda la entrevista del por si acaso. ¿Por qué tenemos que vivir desde el por si acaso? ¿Por qué no nos damos cuenta también que sí, el miedo es una emoción básica, todos vamos a sentir? ¿Cómo aprendo a llevar el miedo conmigo, pero no que el miedo me paralice? ¿Cómo aprendo a que yo tomar las riendas del miedo y no que el miedo sea mi vida? ¿Cómo hago para que el miedo, dar esos pasos? Voy a tener miedo, como yo siempre les digo en otros capítulos, pero dar el paso con miedo. Porque, ¿qué elijo hoy? ¿Vivir en el por si acaso o realmente vivir? Y algo que hoy día igual les quiero compartir. Si ustedes me siguen en Instagram, sabían que yo estaba de viaje en la última semana. Y tal vez hay muchas veces que cuando yo me enfrento a cosas incómodas, para mí también me pongo a prueba para poder hasta llevar eso también a consulta y poder también entender y vivirlo un poco más también desde carne propia. Y yo no me considero una persona que tenga miedo. Yo soy una persona que se lanza un montón y que para mí también una de las cosas para salirse del miedo es hacerlo, porque si el miedo, como les decía antes, es una emoción básica que siempre va a estar, ¿cómo hago para hacerlo? Es una de las claves para poder salirme de. Porque el miedo es una limitación mental, más que exista ahora, sí existe cosas de las que nosotros tenemos que protegernos, cosas de las que nosotros tenemos que tener miedo. Justamente en la entrevista explicaban que nosotros nos hubiéramos extinguido si no hubiera sido por el miedo, porque eso te ayudaba a protegerte, a seguir, a ir con cautela en las cosas. Pero sí, mucho del miedo solo existe en nuestra cabeza. Es solo una construcción mental que nosotros hicimos. Es como una ilusión, que realmente si lo vemos tangiblemente y en el mundo real y en el mundo material no existe. Ahora vuelvo al ejemplo, a lo que les quería compartir. Yo no me considero una persona que tiene demasiado miedo, pero en sí tengo miedo a las montañas rusas y fuimos justo a Orlando y estábamos en un grupo de amigos, todos estábamos en el plan de subirnos a las montañas rusas y yo realmente me acordaba que tenía un montón de miedo, pero decía no, yo voy a poder, yo lo voy a superar y voy a poner a prueba mi mente. Cuando llegamos, hacíamos la fila, yo ya comenzaba. Justamente el miedo tiene hasta cosas fisiológicas que les decía, me comenzaba a sudar las manos, se me cerraba la garganta, me comenzaba a doler el estómago, mi cabeza me decía, sal, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué te estás exponiendo a esto? No lo hagas, sal, no te gusta, ¿para qué estás aquí? No lo hagas. Y obviamente, pues hasta por la presión del grupo decía, no, a ver, quédate, tranquila, quédate. Y también fue un experimento en mí misma de pues, decirme, no, voy a ver cómo afronto mi miedo. Llega la primera montaña rusa, yo gritaba como cual niña de 6 años antes de subirme, me senté y aún así me decían, ¿quieres bajarte? Y yo les decía como, no, ya, sí voy a ir. Cerraron, pues como que mandaron a nuestro vagón y luego de 5 minutos había acabado y sentía adrenalina y estaba feliz y decía, wow, es impresionante cómo nuestra mente nos lleva a esos patrones de pensamiento, a esas narrativas que nosotros tenemos enfrente a nuestros miedos, que muchas veces nos van a jalar, a paralizarnos, a gritar, a huir, a evitar. Yo quise evitar, sí grité, quise salir corriendo, pero cuánto tal vez el miedo justamente también está para nosotros afrontarlo, para nosotros seguir y no vivir en el por si acaso, sino vivir un poco más también en esa acción. Pregúntate hoy desde dónde quieres vivir. Yo sé que tal vez es un ejemplo como
que no se compara tal vez con algún otro miedo que tal vez ustedes pueden estar viviéndolos del otro lado del micrófono, pero funciona de la misma manera. Tal vez muchas veces tu cabeza te dice, sal corriendo de ahí, no lo hagas. Tal vez tu cabeza, tal vez tu cuerpo comienza a sudar, pero la mejor solución va a ser el afrontar y va a ser la acción. Entonces, si yo estoy metida en una relación en la que hay mucha violencia, yo ya no quiero más, le tengo miedo a mi novio, tengo miedo a quedarme solo, tal vez justo el antídoto para es salirme de la relación. Si yo tengo miedo a las montañas rusas, es subirme en una montaña rusa. Si yo tengo miedo a manejar, es meterme en un curso de manejo y comenzar a manejar. Yo entiendo que a veces solo en el medio del decir la emoción me invade y igual sigo sin poder hacerlo, pero yo algo que siempre digo es entren a los lugares con conciencia, sabiendo en medio de lo que les decía, en qué estoy repitiendo, qué oportunidad estoy perdiendo, qué estoy evitando, qué patrones familiares estoy teniendo. Vayan y vean todo eso para que ustedes puedan ahora con conciencia entrar en su miedo. Tal vez hoy día no van a irse a manejar, tal vez mañana no van a dejar a su pareja, pero cómo comienzo de un 0 a un 10 en emoción a trabajar en mi emoción y comenzar a sentirla. Comenzar a trabajar en tal vez tengo miedo a cruzar la calle. Entonces ahora todos los días voy a ir y tengo el tema de mi pareja, que para mí es un 10 en emoción, y tengo el tema de cruzar la calle, que es un 1, voy a comenzar a entrenarme en el 1. Salir y cruzar la calle todos los días, con miedo. Para que luego de eso me ayude a irme entrenando para afrontar mi 10. El miedo, por dónde se sale del miedo, lleva mucho en la acción, llega mucho en el afrontamiento. El miedo se quita haciendo. Hay de verdad dos clases de personas, las personas que las hacen, las personas que solo llegan a ser espectadores vuélvanse esas personas que viven su propia vida, que realmente viven su propio cuerpo y que no simplemente son espectadores de su propia vida. Y en términos generales también ya poniéndole un poco más bajando un poco el hacer, si les diera 5 cosas para que ustedes puedan hacer para realmente superar su miedo, también podríamos incluir autoconocimiento. ¿Cómo puedo hacer yo para entender las raíces de mi miedo? ¿Cómo puedo comenzar a conocerme a mí misma para ver qué me activa, qué no me activa? 2, la aceptación. Aceptar las emociones, aceptar que voy a vivir el miedo, porque eso va a ser crucial para que no te castigues cada vez que tienes un miedo, para que no tengas vergüenza cada vez que tienes un miedo, para que no tengas todo literalmente montaña rusa de emociones. Es algo común que todos sentimos y que 2 sería un tema, la aceptación. 3 es el buscar apoyo. Si tú realmente, por ejemplo, en medio de que yo les decía encuentren un 0 y un 10, todos los miedos que yo encuentro son un 10 y no puedo hacerlo sola, no tengo por qué hacerlo sola, tal vez de verdad busquen ayuda con su psicólogo de confianza. Compartir los miedos luego de tratarlos tal vez va a hacer que ya no tenga tanta forma, que ya no sea todo este león gigantesco que yo veía, sino tal vez solo sea este gatito al que yo podía enfrentarlo, y que así vas a poder ver otras perspectivas útiles y que también van a ser de muchísimo apoyo emocional. 4, enfrentar tus miedos gradualmente, que es lo que les decía. Si tú puedes, reta tu mente, enfrenta, porque eso va a ser realmente la clave por donde sale el miedo, para que así vas a poder desensibilizarte de ellos, porque el miedo muchas veces, como les decía y les he repetido en todo el capítulo, paraliza. 5, aprende técnicas de relajación. Puedes comenzar a ir al yoga mientras estoy buscando todo este apoyo y haciendo esto. Aprender a técnicas de respiración profunda. Puedes comenzar a meditar, porque eso me va a ayudar a reducir la ansiedad y ayudarme a afrontar el miedo de una manera más fácil y segura para mí. Y que de aquí hace un tiempo no hemos sacado ninguna carta de sanación. Hoy día justamente voy a sacar una carta que les vaya a servir hoy día, para que les vaya a dar alguna pauta, algo para que ustedes puedan superar, vivir con su miedo, o les ayude y les invite a llevar a la acción, y algo que tal vez todos detrás de este micrófono necesitan escuchar. Así que voy a poner pausa por unos segundos, voy a ponerle toda la intención a las cartas y vuelvo.
Y lo que las hadas nos quieren decir el día de hoy es movimiento corporal. Y qué curioso, porque estoy segura que va a tener muchísimo mensaje detrás. Significado de la carta. Tu cuerpo quiere expresarse a través del movimiento. Escúchalo y te dirá qué tipo de movimientos deseas realizar. Tu cuerpo físico tiene su propia fuerza de vida e inteligencia y forma parte del mismo reino elemental de las hadas. Es como un niño y es exigente, y al mismo tiempo también es maduro y lúcido. Esta carta te muestra la sabiduría de tu cuerpo y te pide que honres su necesidad de moverse y hacer ejercicio. Dedica un momento a preguntar a tu cuerpo qué tipo de movimiento deseas realizar. ¿Quieres hacer ejercicios cardiovasculares como correr, un paseo sereno por la naturaleza, estiramientos y actividades meditativas en una clase de yoga, bailar con la música? Escucha las respuestas de tu cuerpo y síguela. Afirmación. Presto amorosamente atención a las necesidades de mi cuerpo. Y antes de cerrar, creo que aquí sí obviamente le explican un poco más hacia el ejercicio, pero creo que tiene tanto que ver porque el miedo se queda atascado en el cuerpo. ¿Qué te está queriendo decir tu cuerpo? Eso es tal vez algo hasta que no lo dije antes, pero ¿qué te quiere decir tu cuerpo? Pregunta a tu cuerpo qué necesitas, cómo te sientes hoy, cómo quieres expresarte, y que tal vez justamente el hacer es movimiento. Muévanse mucho para que así puedan escuchar realmente sus necesidades mentales, de cuerpo y espíritu. Vayan a escucharse mucho más mediante el movimiento. Y bueno, antes de cerrar, hoy día les quiero también compartir que tengo un nuevo micrófono, así que cuéntenme si se escucha mejor, cómo le sienten y cómo le escuchan desde el otro lado. Y bueno, con eso vamos a cerrar el episodio de hoy. Si te gustó, compártelo, tal vez a alguien más le venga bien, y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Aprende a Desaprender.